El puerto estratégico de una nación de la OTAN se volvió un infierno después de que un dron marítimo explotó en Constanța, Rumania, la mañana de este viernes 5 de junio de 2026. La explosión no dejó muertos ni heridos, pero planteó una pregunta grave en Europa. ¿Hasta dónde puede la guerra de Putin empujar el riesgo dentro del territorio de la Alianza Militar Occidental? El dron era usado en la guerra de Ucrania contra Rusia, pero Kiev afirmó que perdió el control del equipo por interferencia electrónica rusa. Es ahí donde el caso se vuelve explosivo. La guerra que Putin inició ya llevó fuego, humo, sirenas y evacuación a una zona sensible de la OTAN que explotó en Constanța. ¿Por qué Putin aparece en esta historia? ¿Cómo va a reaccionar la OTAN? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte, porque aquí siempre hay videos así. La explosión ocurrió en el puerto civil de Constanța, en el Mar Negro, una de las zonas más importantes de Rumania para el comercio, la energía y la circulación marítima en plena guerra en el este de Europa. El Ministerio de Defensa rumano informó que el dron fue detectado por la mañana, después de que la zona ya había sido aislada por las autoridades de seguridad, la Guardia Costera y Defensa. La información más importante es que el equipo no pertenecía al ejército rumano y no formaba parte de ningún ejercicio militar local. Rumania logró evitar una tragedia porque recibió la alerta, aisló la región y retiró a las personas del área antes de la explosión. Más de 1,000 personas fueron evacuadas de puntos cercanos, incluyendo zonas de playa, mientras que se activaron helicópteros para buscar otros drones. El jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia dejó claro que había temor de nuevos equipos en la región. La orientación fue prevenir, retirar a los civiles e impedir que una detonación alcanzara a gente inocente. La versión que pesa contra Putin aparece en el mecanismo del incidente. La Marina de Ucrania confirmó que perdió el control de drones marítimos durante una operación en el Mar Negro. Kiev atribuyó la pérdida de control a acciones de guerra electrónica rusa, probablemente bloqueo de señal e interferencia. Eso cambia el peso político del caso. El ambiente que arrojó ese artefacto dentro de una nación de la OTAN en la ciudad nació de la guerra rusa y del intento de Moscú de cegar, bloquear y desviar equipos en el Mar Negro. Putin intentó transformar el Mar Negro en una zona de presión permanente. Rusia ataca puertos ucranianos, usa drones, misiles, guerra electrónica e intimidación militar para desgastar a Kiev y asustar a los vecinos. Ahora, la consecuencia empieza a aparecer dentro de la propia OTAN. Rumania no es una zona lejana del conflicto. Es una nación, miembro de la alianza, que hace frontera con Ucrania y se ha convertido en una ruta estratégica desde que la guerra bloqueó parte de las salidas ucranianas. Cuando ocurre una explosión ahí, la alerta no es local. El mensaje llega a Bruselas, Washington y a todas las capitales que observan la frontera este de la alianza. El episodio cobra más fuerza porque no vino solo. Pocos días antes, un dron ruso alcanzó un edificio residencial en Galați, también en Rumania, durante un ataque contra Ucrania. 2 personas resultaron heridas. Las autoridades rumanas clasificaron el aparato como ruso y la OTAN reiteró que está preparada para defender el territorio de sus miembros. O sea, Rumania ya venía de un choque directo causado por equipo ruso antes de la explosión en Constanța. En una semana, la guerra salió de las pantallas y golpeó 2 veces en suelo rumano. Rusia negó su involucramiento directo en la explosión del puerto e intentó echarle la culpa a Ucrania. Ese es el viejo manual de Moscú. Primero acerca la guerra a los civiles, luego lo niega, confunde, acusa al otro lado e intenta convertir al agresor en víctima. Solo que el problema para Putin es simple. Sin la invasión rusa, sin los ataques constantes contra Ucrania y sin la guerra electrónica en el Mar Negro, este tipo de incidente no estaría alcanzando a un país de la OTAN. Rumania reaccionó reforzando la seguridad y la vigilancia. El gobierno rumano ya había pedido más apoyo de los aliados para defensa aérea y sistemas antidrones después del ataque en Galați. El caso de Constanța aumenta la presión por radares de baja altitud, interceptores y mayor protección en la frontera este de la alianza. El mensaje que sale de ahí es claro. El flanco oriental de la OTAN se ha convertido en un campo de pruebas para la guerra de Putin. Ucrania también demostró que no solo está recibiendo ataques. En el mismo escenario de tensión, fuerzas ucranianas informaron acciones contra embarcaciones vinculadas a la logística rusa en áreas ocupadas
incluyendo puertos como Mariupol y Berdiansk. Ucrania mostró que los objetivos eran barcos utilizados, no solo está recibiendo ataques. El mensaje que sale de ahí es claro, es un mensaje claro. El mensaje que sale de ahí es claro. De ahí, como prueba para el flanco, la región apostó que podría mantener la guerra concentrada en Ucrania y administrar el miedo en las fronteras de Europa. La explosión en Constanza muestra que ese cálculo se está volviendo inestable. La gran pregunta es, ¿quién creó el campo de guerra que hizo que ese dron terminara en Constanza? La respuesta apunta a Putin. Fue Moscú quien invadió Ucrania, fue Moscú quien militarizó el Mar Negro, fue Moscú quien transformó la frontera oriental europea en una zona de riesgo, y fue Moscú quien ahora intenta negar el efecto de su propia escalada. Trump siempre ha trabajado con la lógica de la fuerza antes que la debilidad. Cuando los adversarios ponen a prueba los límites, retroceder demasiado solo aumenta el costo de la crisis. La OTAN no puede tratar el caso como un accidente aislado y seguir en silencio. Necesita reforzar el flanco este, ampliar la vigilancia contra drones y dejar claro que cualquier nuevo error, provocación o desvío causado por la máquina de guerra rusa tendrá una respuesta política y militar en el ámbito de la disuasión. Las autoridades europeas atribuyeron el aumento del riesgo a la guerra rusa contra Ucrania. Este encuadre debilita la narrativa de Moscú. La OTAN observó más incidentes en su propio flanco. Vladimir Putin recibió otra señal de presión internacional porque su guerra vuelve a aparecer como el origen del caos. La guerra de Vladimir Putin ya alcanza territorio de la OTAN y cada nuevo dron perdido, desviado o lanzado aumenta la posibilidad de una crisis mayor en el corazón de la seguridad europea. Soy Milson Alves, Global, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.